Bien, en relación a este tema, me ha sorprendido un poquito, puesto que la bibliografía es demasiado escueta para un tema con bastante amplitud. No creo que son apenas cuatro planitas de este tema, donde prácticamente se han centrado en función al tratamiento que tiene la miomatosis uterina. No habla acerca de la clasificación, no habla acerca bien clara de la signosintomatología, no habla acerca de las complicaciones que puede tener esta patología, pero bien, de todos modos, la abordaremos. A ver, nuestro caso clínico. Tengo una paciente de 42 años de edad con los antecedentes de dos gestas, un parto y un aborto. Refiere dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio de leve a moderada intensidad. Refiere además síntomas urinarios como disuria e incontinencia. A la anamnesis dirigida, la paciente refiere menstruaciones con duración de 10 días aproximadamente. Al examen físico, la paciente tiene 130-80 milímetros de mercurio de presión, frecuencia cardíaca 82, temperatura 37. Abdomen globoso a expensas del tejido celular subcutáneo, con presencia de dolor a la palpación profunda en mesogastrio. No hay datos de irritación peritoneal. Dentro de los laboratorios, hemoglobina 100 gramos sobre decilitro, glicemia 100 miligramos sobre decilitro, creatinina 1 miligramo sobre decilitro. En la ecografía destaca una masa de 14 por 10 centímetros, dependiente de útero de bordes regulares y de aspecto ulceroso. La paciente es de profesión comercial. A ver. Bueno, es tan cortito que apenas me basta una sola diapositiva como para explicar lo que dice la bibliografía. Brevemente vamos a ahondar un poquitito más referente a este tema. La miomatosis uterina es un tumor monoclonal, ¿ya? Es, entre comillas, hormonodependiente. Y primordialmente la hormona que está más inmiscuida en la génesis de este tipo de tumores es el estrógeno. De ahí radica que la gran parte de bibliografías, no solo esta, pero esta tiene connotaciones que en un momentito las vemos, es un tumor estrógeno dependiente. Por eso es que se presenta más en la etapa reproductiva de la mujer. Casualmente no encontramos miomas antes de la primera menstruación, como también en la etapa menopáusica. O si hubo un mioma que se caracterizó por la presencia de la etapa reproductiva y la paciente posmenopáusica la tiene, es porque o ese mioma se quedó ahí en ese crecimiento, ya no volvió a crecer más, o hasta inclusive pudo haber regresionado ese mioma y hasta pueden desaparecer. De ahí radica de que no todos los miomas son tratados. Algunos casos en etapa perimenopáusica ni siquiera es necesario a veces realizar algún tratamiento, salvo que las pacientes sí tengan signos sintomatología importante. Otro detalle muy importante está en función a la alteración de la aromatasa, justamente por el factor de conversión relacionado a los estrógenos. Ya se ha demostrado de que otro factor para el crecimiento de los miomas está en relación a la aromatasa. Y aquí viene una parte controversial probablemente para mí en función a su bibliografía, porque dice, antes se pensaba que la progesterona no tenía un factor genérico para los miomas, pero ahora se ha demostrado que sí. Las células del componente miometrial, porque los miomas son tumores de la capa miometrial del útero, se ha demostrado que las células tumorales sí tienen receptores para progestágeno a la par.
Y el hecho de que haya tanto estrógeno y progesterona, se ha demostrado que hay también una alteración del factor de crecimiento epidérmico para la génesis de los miomas, como también una alteración en el antígeno de proliferación celular. Estos detalles harían un crecimiento de los miomas. Tal vez por ese detalle, también parte de los tratamientos con progesterona se ven beneficiados en aquellas pacientes con este tipo de patología. Tenemos que en el útero hay tres tipos de miomas. Uno se llaman los miomas submucosos, que son aquellos que están hacia la luz o el lumen del endometrio, ¿no? En la FIGO están representados por ser 0, 1 y 2. Submucoso puro, uno que tiene más volumen submucoso que intramural, y el 2 que tiene mitad, ¿no? Que es mitad submucoso o mitad intramural. Luego existen los miomas que crecen prácticamente a génesis de la pared y miometrial del útero, es decir, que son netamente intramurales, como por ejemplo el 3 que comparte un poquitito de ser submucoso, pero mayoritariamente es intramural. Los intramurales puros o aquellos que se llama ya del 5 para adelante, tienen un contacto un tanto mayor con la pared subserosa. Y también tenemos los otros miomas que ya son más predominantemente hacia afuera, que son los subserosos, ¿no? 5, 6 y 7 correspondientemente, donde este último, el 7, es más subseroso que todos, ya es netamente 100% subseroso. Existe un mioma más que es el del cuello del útero, que tiene la calificación 8. Casualmente la radiografía no nos dice nada acerca de este tipo de miomas. El principal síntoma de la miomatosis uterina es la hipermenorrea, y este detalle también está con menormetrorragia. Hay un acápite en el capítulo de patología benigna del aparato reproductor femenino, que es medio párrafo. Aquí está destacada la hipermenorrea para este tipo de tumoraciones. Por lo general, un mioma puede llegar a crecer el tamaño de un balón de fútbol americano, ¿no? A predominio de los miomas que son más intramurales, como ser los subserosos para afuera. Y los que son miomas más sangrantes son los que están en mayor contacto con el factor submucoso. ¿Ya? Ese es un detalle muy importante. La tasa de conversión a cáncer de un mioma es súper rara dentro de las patologías en un embarazo, porque puede haber la confluencia de un embarazo con mioma, están más predominantemente las degeneraciones y que puedan producir amenazas de aborto y ruptura prematura de membranas, ¿ya? La radiografía va directo al tratamiento que tiene que tener un mioma. Y el tratamiento igual se diferencia en dos tipos de pacientes. Pacientes no en etapa perimenopáusica y pacientes en etapa perimenopáusica. En pacientes no en etapa perimenopáusica, los tratamientos sugerentes son los siguientes. Anticonceptivos combinados. Reducen el que se llama el sangrado y los síntomas con probabilidad de dolor de los miomas, pero la desventaja de los anticonceptivos es que no reducen el volumen que pueda tener el mioma. Los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel, es decir, un ambiente progestágeno local, disminuyen los síntomas de sangrado, pero del mismo modo no disminuyen el volumen de un tumor. Los análogos de la GnRH sí pueden disminuir el tamaño y también los síntomas, pero una vez suspendidos los análogos de la GnRH, el mioma rápidamente puede volver a crecer. Dentro de los análogos, la bibliografía aquí ya nos da unos datos un poco mayores acerca de los análogos de la GnRH, teniendo en cuenta que hay análogos agonistas y antagonistas. Los agonistas, como en el capítulo que habíamos visto en el día previo, tienen el efecto flare-up, que primero hacen un pool súper elevado de gonadotrofinas, hacen mayores cantidades de folículo estimulante y luteinizante y luego recién la suprimen, mientras que los antagonistas de la GnRH la suprimen de una, ¿ya? Luego tenemos los análogos selectivos receptores de estrógenos. Este medicamento no ha demostrado tener efectividad para los miomas, prácticamente su uso no sería justificado.
Tenemos los análogos selectivos de los receptores de progestágenos, que estos sí tienen una buena efectividad en disminuir el tamaño del mioma, como también en los síntomas. Probablemente debido a los efectos tan beneficiosos que tiene este medicamento, yo lo estoy colocando como si fuera el de primera elección, porque solamente hablaba de la fase 3 de su estudio, ¿ya? Aparentemente es el que tiene mejores beneficios sin la necesidad de síntomas que se llama como de menopausia, como los análogos de la GnRH, ¿no? De ahí radicaba la gran importancia. Los más importantes, especialmente el acetato de ulipristal, que ese es el que se utilizaba y algunas veces se está utilizando hoy en día. Como la bibliografía habla solamente del el estudio en su tercera generación, ya no habla del cuarto. Lastimosamente, hoy en día, en la cuarta generación, este medicamento se ha demostrado ser hepatotóxico. Por lo tanto, ya no se está utilizando en la actualidad, por más que tenga efectos tan beneficiosos en los miomas. Y otro medicamento también muy utilizado son las antiprogesteronas. Como habíamos visto que si bien tiene una actividad importante, se podía utilizar como la mifepristona. De todos modos, el medicamento sigue estando en etapa de uso y algo controversial en este medicamento es que producía hiperplasia endometrial, ¿no? Tal vez por eso tampoco es que se utilizaba. Dentro de los tratamientos también destacaba el uso de ácido tranexámico como ser un antifibrinolítico en caso de la sintomatología aguda, como también los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que eso es lo que usa también la bibliografía para el tratamiento sintomático. Si la paciente se encuentra en la perimenopausia o inclusive en la etapa posmenopáusica, hay casos en que si el mioma es de un gran volumen, el tratamiento debería ser quirúrgico mediante miomectomía-histerectomía. Pero en casos donde los miomas no son tan voluminosos, podríamos utilizar dos medicamentos. La tibolona, que es un esteroide sintético, en relación a estrógeno progesterona que se ha demostrado que no afecta el útero. Por ejemplo, los análogos selectivos de los receptores de estrógeno sí pueden tener alteración también con aumento de hiperplasia endometrial. De ahí radicaba que la tibolona sí tenía un efecto más beneficioso referente al útero. Mientras que los análogos selectores de los receptores de estrógeno, como por ejemplo el relaxifeno, que habla la bibliografía, se podría utilizar en aquel tipo de pacientes que tendrían para un beneficio óseo, pero sabemos bastante bien que puede afectar el útero. Eso prácticamente es miomas en su bibliografía, doctores, no hay más. Por lo tanto, volvemos a nuestro caso clínico que dice, paciente de 42 años de edad con los antecedentes de dos embarazos previos, un parto y un aborto. Y la pantalla no me la toquen, por favor, doctores. Porfa, porfa. Refiere dolor abdominal de tipo cólico e hipogastrio, de leve a moderada intensidad. Refiere además síntomas urinarios como disuria e incontinencia. La análisis dirigida, paciente refiere menstruaciones con duraciones de 10 días. Examen físico, 130-80 milímetros de mercurio en la presión, cardíaca 82, temperatura 37 grados, abdomen globoso a expensas de tejido celular subcutáneo con presencia de dolor a la palpación profunda y mesogastrio. No hay datos de irritación peritoneal, ¿no? Hemoglobina, ligera anemia, glicemia, no hay algo bastante connotado, creatinina tampoco. La ecografía es la que prácticamente está mandando con el diagnóstico porque hay una masa de 14 por 10 centímetros de pendiente de útero con bordes regulares y de aspecto subsedoso. La paciente tiene de profesión comercial. Interesante, alguien aquí ya habla de que los síntomas urinarios más bien son compresivos a esta masa de gran volumen, no estamos hablando de 14 por 10 centímetros. Está con anemia que puede ser secundario a su hipermenorrea, está menstruando 10 días esta paciente. La edad está en función a la perimenopausia. ¿Qué tratamiento sugieren ustedes en función a este detalle? Muy buena es la suspicacia. ¿Qué tratamiento utilizaríamos en esta paciente?
¿Cuál sería el más sugerente? Estamos entre histerectomía y tibolona. La tibolona como tal, doctores, no es un tratamiento para los miomas, ¿no? O sea, si bien dice la bibliografía que la paciente con miomas y síntomas de menopausia se beneficia de la tibolona, no es que el tratamiento de la tibolona como tal es exclusivo para los miomas, ¿no? Por lo tanto, sí, considero aquí que la histerectomía es la mejor alternativa terapéutica, más por el volumen que tiene este mioma. Bien, empecemos con nuestras preguntas, doctores. Bien cortitas. ¿Qué hormona regula hacia arriba la expresión del receptor de factor de crecimiento epidémico en las células miomatosas? Los estrógenos, andrógenos, análogos, digo, hormona liberadora de gonadotrofinas, progesterona o testosterona. La progesterona estimula el potencial proliferativo en los miomas uterinos al regular hacia arriba la expresión del factor de crecimiento epidérmico. Sí pueden ser ambas, doctores, ¿ya? Porque aquí prácticamente la fisiopatología está hablando en función a las dos hormonas, ¿ya? Pero el párrafo controversial cuando habla acerca de la progesterona es justamente con estos dos factores, ¿ya? Tanto del factor de crecimiento epidérmico como el de la proliferación celular. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibe la aromatasa y puede reducir significativamente el volumen de los miomas uterinos? La mifepristona, el letrozol, el levonorgestrel, la tibolona y el tamoxifeno. Sí, el letrozol. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa. Ha demostrado reducir el tamaño de los miomas uterinos y a disminuir la producción local de estrógenos. ¿Cuál es la localización más frecuente de los miomas uterinos? Los submucosos, subserosos, intramurales o intraligamentarios. Tengo doble, perdón. Ya que son dependientes de la célula muscular, la capa que tiene más músculo, evidentemente, es la capa intramural. La localización más frecuente de los miomas uterinos es a nivel intramural, donde se desarrollan el espesor del miometrio. Son más común de los miomas durante el embarazo, retención de placenta, preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, degeneración roja o el acretismo.
Si respondemos esta pregunta con la bibliografía probablemente de Pérez Sánchez de obstetricia, sí, no les podría decir que no al desprendimiento, pero más bien es más común como para placenta previa. Y desde el punto de vista netamente ginecológico, ya, la degeneración de los miomas es un detalle importante, ¿no? Lástima que la bibliografía no sea tan enriquecedora con este detalle. Ya, la degeneración roja es complicación común en los miomas durante el embarazo, caracterizado por dolor agudo e inflamación. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para reducir el tamaño de los miomas previo a una cirugía? Anticonceptivos orales, progestágenos, análogos de la GnRH, análogos receptores de los estrógenos o antiprogestágenos. Les sugiero que lean bastante bien el inciso, doctores. En esta pregunta, la respuesta es análogos de la GnRH, porque decía análogos selectivos de los receptores de estrógeno, no de progesterona. Y los de estrógeno se ha demostrado que no sirven, entre comillas, para nada para miomas, ¿no? Más al contrario, inducen mayor hiperestrogenismo. Estos medicamentos inducen el estado de hipoestrogenismo, los análogos de la GnRH, que reduce el volumen y facilita la cirugía. Aunque, a diferencia de los receptores de progesterona, los análogos de la GnRH se quita y rapidito vuelve a crecer el mioma. ¿Qué fármaco se puede utilizar como modulador selectivo de los receptores de progesterona en los miomas? Letrozol, tamoxifeno, ulipristal, levonorgestrel o groserelina. El acetato de ulipristal. El ulipristal acetato es un modulador selectivo que ha demostrado eficacia en reducir el tamaño de los miomas y el control del sangrado. Para la bibliografía creo que es la mejor alternativa terapéutica para esta bibliografía. ¿Qué enzima está alterada en los núcleos de las células miomatosas? La aldolasa, la 21-hidroxilasa, la hormona transportadora de globulinas sexuales, la aromatasa o la 17-hidroxiprogesterona. La aromatasa. Se detectó la presencia de aromatasa en la célula muscular lisa de los miomas, capaz de sintetizar estrógenos e inducir la proliferación celular a partir de andrógenos por mecanismo intracrino. Uno de los siguientes es un antiprogestágeno: letrozol, levonorgestrel, mifepristona, leuprolide o ulipristal.
La mifepristona. La mifepristona es un esteroide con actividad antiprogesterona y también actividad antiglucocorticoide. El acetato dilipristal, no se olvide, es un análogo selector de los receptores de estrógeno, no es un antiprogesterona. Uno de los siguientes medicamentos es adecuado para el tratamiento de menopausia: letrozole, raloxifeno, mifepristona, tibolona o lactospirenona. La tibolona. Existen compuestos que no activan al útero como la tibolona, que administrada en dosis estándares no aumenta el tamaño de los miomas de manera que puede indicarse en pacientes con miomatosis uterina y síndrome climatérico. Quienes ponían el raloxifeno, dice ahí, se podía utilizar en aquellas pacientes que no tienen perspectiva ósea. Ese es un detalle importante. Pero justo en la lineecita inferior dice, más sin embargo, por el detalle del hiperestrogenismo, sí afecta el útero y no sería sugerente como para ese tipo de pacientes.